¿Cómo están, amigos de Marga Marga TV? Comenzando una nueva jornada acá con su programa Temas que Importa, siempre con interesantes invitados y obviamente a través de las diferentes plataformas que tenemos para distribuir nuestro programa para todos ustedes. A través de Zapping, canal 168, Claro, canal 646, Mundo, canal 263, Cable de la Costa en dos canales, 98 y señal 64.5, y también a través de Radio Congreso, dial 105.1 y Radio Amor 99.3 a lo largo de la quinta región. Partimos este nuevo capítulo con un invitado, ya con alguien de la casa, ¿cierto? Con Giancarlo Barballelato, educador financiero. Un agrado tenerte nuevamente con nosotros, Giancarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, saludar a toda la gente de Marga Marga TV, que va siempre al alza. Y nada, pues siempre disponible aquí para que hablemos temas que importan, como se llama el tema del programa, así que feliz de compartir nuevamente. Perfecto. Dicen que no hay deuda que no se pague y en el capítulo anterior Y hablamos de la deuda, así que había que hablamos, pagar la deuda. correcto, ya estamos al día con la deuda. Ahora lo que queríamos ver es qué hacer con los remanentes de repente de ¿Ya? dinero que tenemos hoy en día. Hay mucha gente que de repente, ya sea por una herencia o ya sea porque no se recibe un finiquito, se ve en las manos con demasiado dinero. Y el problema está que si no utilizamos bien ese recurso, se nos va como agua entre los dedos. Estamos hablando de las posibilidades de inversión, ¿cierto? Así es. Y en base a eso, queremos aprovechar de contarle a la gente y educarlos a través de tus conocimientos, ¿cierto? ¿Qué hacer en estas circunstancias? Porque uno no tiene el conocimiento ni la educación financiera suficiente para evitar que ese dinero se nos vaya entre las manos. Y para eso es preguntarte primero, ¿cuál es la mejor opción? ¿Invertir o ahorrar? Mira, no debiese ser una dicotomía entre una y la otra, es un complemento. Ujú. Lamentablemente sí, mucha gente se queda solamente en la primera etapa, porque está este consejo de la abuelita, ahorre, que le dice a los nietos, ahorre, y muy bien, porque hay que ahorrar todo el remanente justamente que dices tú, que es lo que te ingresa, después gastas, y si te llega a quedar algo que es una buena noticia, no todo el mundo le pasa eso, hay mucha gente que gasta todo lo que tiene, pero si te llega a quedar un remanente, uno dice, ¿qué hago con esa plata? Y en la medida que uno no analiza y no concientiza eso, y pasa lo que acabas de decir tú, se te va entre las manos, cosas más, cosas menos, almuerzo más, almuerzo menos, y la plata se va de las personas. Estamos viendo recién un caso de la farándula, pero ocurre, el Mago Jiménez está siendo embargado, Imagínate. y me imagino yo que tiene varias sociedades, no, eso no significa que vaya a tener una quiebra de manera personal, pero sí te habla de que a veces tener sueldos millonarios, tener grandes acumulaciones de riqueza, tampoco te privan de tener estos problemas financieros, porque a grandes presupuestos, grandes problemas también. Sí. Y ahí tú te das cuenta que a veces no tener una mentalidad de ahorro y de inversión, a veces te puede jugar una muy mala pasada. Imagínate, eso te puede pasar con grandes cifras, imagínate a la gente que está justo con el sueldo. Correcto. De hecho, pensando en eso, es muy típico que, por ejemplo, una familia está con lo justo, por ejemplo, no sé, gano 550.000 pesos, pero esos 550.000 pesos los administro de tal manera que llego bien a fin de mes. Claro. Y ese fin de mes me aumentan el sueldo a 650.000 pesos. Al mes siguiente tengo gastados los 650.000 pesos, Exacto. cuando debería, por lógica, tener un remanente de 100.000 pesos que tal vez pude haberlo ahorrado. Pero por lo general existe esa tendencia que a mayor ingreso, mayor cantidad de De gasto. hecho, Fabián, eso tiene un nombre, se llama la ley de Parkinson. Tú la puedes googlear y en la medida que aumentan tus ingresos, aumentan tus costos. Y eso no solamente pasa cuando pasas de 500 a 600, pasa de 500 a 800, pasa de 800 a 1.200.000, pasa de 1.200.000 a 1.600.000 y va a hablar hasta con médicos que ganan 3 o 4 millones de pesos y gastan los 3 y 4 millones de pesos y llegan nuevamente a cero, porque esto es educación financiera. No te lo enseñan en medicina, no se lo enseñan a los abogados, no se lo enseñan a los publicistas, tampoco se lo enseñan tanto a los ingenieros comerciales como la gente cree. Uno, claro, está más rodeado de ese tema, está más vinculado y uno por cuenta propia empieza a aprender, pero no necesariamente, incluso gente con magíster en finanzas aplica eso para sus propias finanzas. Es realmente increíble y por eso es que a veces, no solamente yo, hay muchas personas más que estamos dando esta batalla. A nosotros nos encantaría, y lo digo a la pantalla ahí, que se implemente educación financiera en la etapa escolar. Yo creo que en cuarto básico,
en sexto básico, en octavo, ya empecemos a manejarse. A los niños también les dan recursos para Sí. comprar en el kiosco, para comprarse algunas golosinas, para comprarse una camiseta de fútbol. Que entiendan También. el valor del dinero. Exacto, y cuando tú compras algo, dejas de comprar otra cosa, ahí uno empieza el costo de la oportunidad. Aquí no es ilimitado. Incluso si tú fueras muy millonario, te aseguro que querrías 2 y 3 autos y 2 y 3 casas, y aún así nunca van a cumplir con tu expectativa, porque el ser humano está demostrado, siempre quiere más, y ahí es cuando uno, si no logra controlarse, esto te pasa la cuenta y con grandes cifras tú puedes quebrar igual. Perfecto. Oye, y en ese aspecto, antes de entrar, digamos, derechamente a las alternativas reales que Sí, tenemos hoy, por ejemplo, para invertir, eh, quería preguntarte cuáles son los errores más comunes que comete el chileno de a pie, el chileno común y corriente como nosotros, ¿cierto? A la hora de pensar en invertir cuando es la primera vez que entras a este sí. mundo. No, y es muy triste porque mucha gente, como no tiene educación financiera, a veces apunta sus recursos en el lugar equivocado, y gran parte de las cosas equivocadas son estafas. Literalmente son vendehumos que te dicen que te van a dar una rentabilidad muy alta. Mira, más del 15% al ¿De año rentabilidad? de rentabilidad es sospechoso. Es sospechoso. Tú puedes ver históricamente, vas a ver algunos comportamientos, ciertas criptomonedas en ciertos meses, pero estable en el tiempo, en décadas, nada te da más que eso. Entonces, claro, cuando tú tienes expectativas de que vas a tener un milloncito guardado y lo vas a convertir en 15 millones en un año, en 20 millones en un año, lo más probable es que eso se convierta en una estafa. La inversión no funciona así. Sí crece en el tiempo, sí va dando una rentabilidad con el paso del tiempo, pero requiere tiempo, no es automático, no es instantáneo, no es tan rápido. Entonces, a veces el problema son nuestras expectativas, creer que esto va a avanzar mucho más rápido de lo que realmente avanza. Ahora, sí hay cosas que avanzan y uno puede elegir, y hay distintos mecanismos. Si quieres pasamos Por a favor, la pizarra, porque siempre es grata esta parte hay, donde hay nos varios explicas todo. elementos, y me gustaría explicarlo uno a uno. El primero es el depósito a plazo. Aquí lo vamos a poner en la pizarra. Este es el más básico de todo. Ujú. Es el que te entrega el banco. Tú lo puedes hacer por internet. Tú vas con cualquier banco, de tu cuenta corriente transfieres, pones inversiones, depósitos a plazo, y te va a preguntar, ¿usted lo quiere a 6 días, a 20 días, a 30 días, 60 días, etcétera? ¿Cuál es la gracia de todos estos plazos? Por eso se llama depósito a plazo. Es que en el periodo que tú firmes eso, no puedes retirar el dinero, Correcto. queda retenido. Lo bueno de esto es que te va a entregar una rentabilidad cierta, conocida. Aquí no hay posiblemente, a lo mejor pasa algo, mala suerte, no. Aquí Hay una tasa de interés te llega un específica. interés. Ahora, en pandemia tuvimos unas tasas increíbles del depósito a plazo, 10, 12% anual. Hoy día eso ya bajó al 4, al 5%, pero eso significa que un 5% al año del monto que tú pusiste, esperas un año más o menos y vas a tener un 5% más. Esa es la velocidad que va a aumentar. Tu plata se va casi reajustando a la inflación. En el Ya. fondo, el depósito a plazo, más que hacerte ganar, te garantiza no perder. Claro, te garantiza que tu dinero siga valiendo lo mismo Vale lo mismo, en el y tiempo. significa que tu poder adquisitivo se va respetando, no como hoy Correcto. día que lo tienes en la cuenta y todo eso se te va perdiendo. Lo que pasa es que no te das cuenta. Mm. Imagínate si tuvieras en tu cuenta corriente, tengo 5 millones, al otro día ves 4.940.000, te vuelves loco, me robaron 60. Bueno, eso pasa. Lo que pasa es que tú no te das cuenta porque la inflación te va golpeando no con el valor nominal, sino que con el valor real. Es decir, esas mismas 50 lucas ya no te sirven para comprar lo que tú comprabas antes en el supermercado, y todos los que van al supermercado saben cuánto rinden hoy día las 50 lucas que antes me rendían tanto, ¿cierto? Claro. Entonces, el depósito a plazo es el número uno, el básico, el estándar, y yo lo recomiendo para todo el mundo que no sabe qué hacer. Mientras no sabe qué hacer, en qué invertir, es una buena manera de tener tu luquita ahí en depósito a plazo. Hay gente que sacó del retiro de estos 10%, los Ujú. puso en depósito, y ya te aseguro que tienen 4 o 5 años después, tienen 5%, se reajusta 5%, al otro año 5% más, y eso va dando una acumulación de recursos. El otro, Perfecto. el Segunda otro, alternativa. sí, los fondos mutuos, que en algún momento estuvieron bien de moda, que ¿Ya? en el fondo son fondos donde se agrupan varios grupos de acciones. Tú te metes en una bolsa donde van diversas acciones y Ujú. te diversifica. En el fondo te quita
cuando tú compras, que después vamos a pasar a la tercera, que son las acciones son individuales. O sea, yo compro Endesa, yo compro LATAM, acciones, me la juego por una empresa que yo espero que le vaya bien, y si esa rentabilidad va alza, me va llegando a mí, tanto en dividendos como en el valor de la acción. Ahora, después vamos a ir a acciones, Sí, claro, porque igual tengo hartas consultas que por hacerte ahí también. supuesto. Fondos mutuos son grupos de acciones y Perfecto. aquí las rentabilidades son un poquito más moderadas, Ujú. pero son probablemente más altas que los depósitos a plazo. Aquí no es tan difícil encontrar un 8% a un 10% en temas moderados. Aquí también podríamos pasar a muy moderadas, a medias y medias arriesgadas. Fondos mutuos, tú puedes agrupar un grupo de acciones compleja y un grupo de acciones muy básicas, y de eso, pero ya podemos estar hablando de un aumento del 8 al 10% de rentabilidad. Es Perfecto. un segundo escalón, pasó del 1, pasó al 2. Hay una cantidad de fondos acá, tienes que revisar fondos. Claro, y eso estamos hablando de, esa tasa es anual. 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 De rentabilidad. De rentabilidad. O sea, yo pongo 1.000.000, a fin de año voy a tener 1.100.000. En el caso que se me dé el 10%, hay que descontarle a veces las comisiones. Ahí está a veces por qué elegir un banco y por qué elegir otro. Pero esto también es muy simple. Usted con su cuenta corriente pone inversiones, fondos mutuos, elige el fondo, te dice cuál es la rentabilidad histórica que ha tenido ese fondo. El año pasado tuvo un 10, el otro pasado tuvo un 12. Te la juegas por este año, esperas un año y puedes tener esa rentabilidad. ¿Cuál es la gracia? Que la liquidez de esto lo puedes sacar en 2 o 3 días. A diferencia de aquí, que tú a veces tienes que esperar los 30 días, acá en 2 a 3 días, si te dicen, no, quiero la plata. Terminado el año. No, ¿O no? no, tú 2 o 3 días, tú pactas, ingresas los fondos acá, pero si en 2 o 3 días más te arrepientes, quiero la plata, tengo una enfermedad, tengo un viaje, necesito, en 2 o 3 días está de vuelta tu plata en la cuenta Pero corriente. sin obviamente, sin comisión, sin nada. En la medida que si la sacas muy rápido, te va a entregar básicamente el mismo monto que ingresaste. Cuando Pero dejas pasar un poquito de tiempo, vas a obtener la rentabilidad. Un Del porcentaje de periodo la que rentabilidad, del periodo. si lleva 6 meses, va a ser la mitad de un año, etcétera. Ya. Entonces, de esa forma, la diferencia que tiene es que la liquidez la obtienes relativamente rápido. Ya, en caso de emergencia es un capital que está disponible. Exacto. Que eso es importante. Es un buen segundo escalón. Y Ya. la tercera opción que te decía, que es la famosa acciones, Ya, la bolsa. Este es un tema engorroso porque, para el chileno no común y corriente, porque siempre depende de terceros. Claro, Porque necesitas sí o sí una correcta. una corredora, ¿cierto? Y asesorarte bien y ver que esas personas no te vayan a estafar, porque en todo lo que es acciones es fácil perder el dinero. Por supuesto. Y ahí es súper importante que usted memorice esto. CMF. CMF. Nunca invierta en alguna empresa, entidad, corredora que no esté regulado por la CMF. Si está regulado, obviamente todos los bancos, todas las empresas serias están reguladas por la CMF, y en el caso que te estafen, tú obviamente puedes ir a pedir tus recursos, va a tener el sistema para que ellos respondan con su patrimonio por el capital que te acaban de, entre comillas, perder o robar, como sea. Pero si la empresa no está regulada en la CMF, ellos van a decir, hey, usted invirtió en un lugar donde no tengo nada que ver, Sí. y obviamente la probabilidad de estafa es muy alta, de que nunca recuperes tu plata, nunca la recuperes. Entonces, todos los bancos, las financieras están reguladas por la CMF. Pero de las tres acciones es la más riesgosa. Es la más riesgosa, pero es la que genera a veces las grandes subidas. Ya. La grande subida, porque Mayores rentabilidades. las mayores rentabilidades. Aquí pueden encontrar 30% al año, 40% al año. Hay fintech o empresas tecnológicas que las IA, hoy día, si alguien dice, le pone, hay una empresa de IA que probablemente en los próximos años va a ser el Google, pero que hoy día no ha explotado, y estoy dando el dato. Ponerle a una empresa de IA puede significar que esa empresa 10 años más sea la que va a dominar el mundo en muchas áreas. Entonces, probablemente una acción que hoy día cueste $10, en 10 años más puede costar $50.000, y obviamente eso va a hacer que la multiplicación de lo que tú aportaste se multiplique por las mismas cantidades. Claro. De hecho, hay muchos memes que dicen, si tú le hubieses puesto a Google en el año 98 $1, hoy día puedes tener hasta $100.000, $50.000. Así de
de exponencial fue el aumento de una empresa tecnológica en su momento, entonces ahí Correcto. uno puede ver qué oportunidades se vienen. Pero ese es el otro gran problema, son muy variables. Claro, así como puede subir, también puede. Ese 30% puede ser en contra y por eso es que yo lo dejo como paso 3. Usted no pase del 0 al 3. No se lo recomiendo en lo absoluto. Acá hay que tener patrimonio. Tú tienes que esperar a veces que baje una acción, tener el patrimonio, aguantar que la acción vuelva a subir. Pero eso pueden ser 2 o 3 años. Si tú quieres retirar la plata automáticamente, va a ejecutar la pérdida y Claro. el millón que pusiste se convirtió en 200 lucas. Claro, mientras tú no retires tu dinero o tus acciones, todavía siguen en el mercado dando vuelta, por lo tanto tienes la posibilidad de volver a subir. Exacto, es lo mismo que pasa con nuestros fondos de AFP, cuando uno Ujú. dice, oye, subió el fondo A, subió el fondo B. Sí, analicémoslo a largo plazo y las acciones van subiendo. Correcto. De hecho, esa es una alternativa que hoy día también la gente lo tiene, digamos, en la retina, que son los APB. Por ¿Cómo supuesto. interviene ponte tú, el mismo tema de la AFP en estas posibilidades de invertir tu dinero? Por supuesto, tú paralelamente a lo que ya te quitan cuando tú tienes un trabajador formal y te quitan ese porcentaje para la Ujú. AFP, tú paralelamente puedes con el APB aportar extra para tener una mejor jubilación y el Estado además te incentiva entregando beneficios tributarios siempre que tú no lo saques. En el momento que tú lo sacas, obviamente esos beneficios tributarios se quitan, pero claramente eso como está orientado a una etapa de jubilación, el APB es el símil de la AFP, pero voluntario, Correcto. de esa forma entra en otro mecanismo, porque aquí estamos viendo cuando yo me excedo plata, pongo, hago que rinda, retiro, uso, etcétera. Aquí estamos viendo el uso de los recursos y Claro. estas son como las tres grandes áreas, pero en los últimos años está el mundo cripto, que es muy tentador para los jóvenes. Y que aún no hay mucha gente adulta que de plano no le da la confianza Sí, suficiente para por supuesto. utilizarlo. Y uno de los temas es que, ¿cómo gasto las criptomonedas? Claro. Y es porque, claro, hay un mercado asociado a criptomonedas donde tal vez tú puedas comprar con criptomonedas, pero no es el común denominador. O sea, yo no puedo ir a Falabella por decirte algo y comprar con criptomonedas. Sí, por supuesto. Entonces, Esto es culturalmente es para menores de 30 años, porque además después pueden hacer uso de estos recursos, ujú, pero mucha gente está viendo en el mundo cripto como un resguardo. El Bitcoin, si tú también nuevamente va a tener grandes alzas, grandes bajas, pero en correcto. el largo plazo ha ido al alza. Entonces hay gente que se refugia en cripto porque como no se pueden reproducir más dinero, a Ujú, diferencia del Banco Central de cada uno de nuestros países, que emite lo que pasaba en Argentina antes de mi ley, que la claro. inflación era galopante, porque ¿qué es lo que hacía el Estado de Argentina? Me falta plata, imprimo, pero Ujú, cada vez que imprimo, la moneda vale menos, entonces después los billetes andaban tirados en la calle. Los correcto. brasileños iban al estadio de Argentina, le tiraban billetes, porque 1000 billetes de esos costaban 10 pesos, no tenían ninguna importancia. Correcto. Entonces, obviamente el cripto, como tiene limitancia en eso, ha hecho que su valor se vaya recuperando, pero nuevamente, así como hay estafa en pesos, en dólares, en las calles, hay estafa en cripto. Y ahí uno tiene que ser bien, bien honesto, porque si hay una estafa a través de las criptomonedas, ¿qué culpa tienen las criptomonedas? Como, si hay una estafa en dólares, ¿qué culpa tiene el dólar? Hay un estafador ahí detrás. Entonces, Claro. de repente se ha manchado mucho esto porque han habido grandes casos bullados, pero no tiene que ver con el modelo o con el sistema, tiene que ver con que hay alguien que mal usa y cuando tú caes en una trampa, evidentemente eso te puede hacer perder los recursos y todo lo que hablamos recién de ahorrar para invertir se transforma en una pesadilla. Correcto. No, buenísimo, buenísimo. Y ahora, ¿cuáles serían tus consejos, ponte tú, en relación a los montos? Porque, por ejemplo, a ver, hablábamos de que hay gente que de repente tiene entre 100.000 y 300.000 o 500.000 pesos como para hacer algo, ¿cierto? Si pretende dejarlo olvidado y desconectarse de eso, perfectamente puede ser fondos mutuos que se desconecte un año pensando en que tenga una rentabilidad mayor que en el corto plazo te va a dar el de depósito a plazo, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Y yo lo que le recomendaría a alguien que realmente puede ir olvidándose de ese monto mientras lo va haciendo crecer, hay uno que es famoso, el SP 500, ¿Ya? que es un índice. Tú lo tienes que, para acceder a él, tienes que llegar a través de una corredora. Hay distintas corredoras, pero los mismos bancos te ofrecen el servicio. Y ¿Ya? el SP 500 también, si tú lo ves de los últimos 40, 50 años, renta más del 12, 14% al año, fijo.
¿Por qué SP500? Porque son las 500 empresas más grandes del mundo. Entonces, puede que una empresa quiebre, otra suba, pero las 500 como paquete siempre van a ir al alza porque son las que están vendiendo la comida, la tecnología, todo lo que nos movemos como mundo. Y el mundo, el crecimiento económico del mundo en los últimos 50 años ha sido tremendo. Y tú puedes invertir en ese bloque. En ese bloque, y tú puedes perfectamente ir aportando mensualmente. Tú Ya. puedes decir, si me sobran 100.000 pesos, todos los meses voy aportando 100.000 pesos, 100.000 pesos, te aseguro que después de 10, 15 años vas a tener un monto que te va a sorprender, porque tiene que ver con el interés compuesto que hablábamos anteriormente, que esta fuerza que calcula la rentabilidad de un año más la rentabilidad del otro año se suma. Si tú nos vas retirando, esa rentabilidad se llama rentabilidad acumulada. Y a través del interés compuesto, eso es exponencial. Si tú lo llegaras a dejar un aporte mensualmente de 100.000, 200.000 pesos y lo vas dejando 40, 50 años, la cifra que vas a terminar teniendo es brutal, porque el interés compuesto se comporta así. En la última etapa es exponencial de crecimiento y muchas familias a veces lo hacen, pero obviamente para tener esta disciplina financiera hay que primero pasar por todas las cosas anteriores. Perfecto. Oye, de verdad, agradecido con tu participación, David. Siempre es interesante lo que nos traes. Y hoy día vimos inversiones directamente Sí, que te permiten tener una capitalización en el corto plazo. Porque obviamente hay otras inversiones que son ya con una inversión mucho mayor, por ejemplo, la inversión en bienes raíces. claro, eso es La- capítulo aparte. claro, es un capítulo totalmente aparte, pero esto te permite ir de menos a más Sí, con pequeños montos ir creciendo. El secreto del SP500, por ejemplo, que mucha gente no tiene idea, no. yo me incluyo, no tenía idea de ese grupo de acciones, pero ¿por qué? Porque a la larga, esta vez, esta sección, que lo es la parte de acciones, provoca un poco de Miedo. reticencia, Por eso es miedo, que no claro. hay que entrar por el paso 3. Hay que ir del 1, ver que te funcione, pasa al 2, al 3 y después ya hay más mundo incluso, hay más alternativas, pero cuando tú eres consciente de todo el escenario, perfectamente te puede ir bastante bien y diversificas. Puedes tener una parte en depósito a plazo, otra parte en fondo mutuo, otra en acciones, otra en criptomoneda y la probabilidad de que las cuatro se caigan al mismo tiempo es muy baja. Siempre el mercado va a agarrar por uno o por otro. Lo que ganas por acá lo puedes perder por allá, pero tu rentabilidad va creciendo en el mediano y largo plazo al alza. Perfecto. Bueno, como siempre, un agrado tenerte con nosotros, mi estimado. Y bueno, vamos a ir ahora a una pausa comercial y ya volvemos, pero antes, dejarte invitado obviamente para la próxima semana estar Por con supuesto. nosotros. ¿Con qué tema vamos la próxima semana? Mira, hay un tema que es bien, Para dejarlo al tiro lo comprometido. dejamos comprometido. Hay un tema que es bien, se habla mucho el tema de la clase media y los segmentos socioeconómicos. Quiero explicarte, cuando la gente habla del ABC1, el segmento C2, C3, eso hay una nebulosa, me gustaría explicarlo, cómo está funcionando, cuáles son los elementos que te hacen pertenecer a uno u otro segmento. Está súper entretenido, tiene que ver a ver con las calificaciones para los subsidios, con que no te den los créditos, está todo vinculado. Yo creo que va a estar súper entretenido para que lo conversemos la próxima semana. Perfecto. Giancarlo, un agrado como siempre tenerte con nosotros. Nos vamos ahora a una pausa comercial y ya volvemos con más temas que importan.